otros pueblos, ejidos, comunidades, municipios de esta región del estado de Michoacán. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí cerca de donde nació el mejor presidente de México del siglo XX, el general Lázaro Cárdenas del Río, cerca de Jiquilpan. Y yo creo que por eso muchos jóvenes de aquel entonces se formaron para seguir los pasos del general, porque de aquí de Villamar, ayer estuvo conmigo, estuvimos en Tepic, Nayarit, una reunión de seguridad. De aquí es el general Bucio, que es el comandante de la Guardia Nacional, de aquí de Villamar. Le digo, voy a tu pueblo. Y me da gusto pues estar con ustedes porque venimos a supervisar todo lo relacionado con la salud. Son muchos problemas los que hay en el país, como ustedes saben, grandes y graves problemas nacionales. Decía Madero cuando enfrentó a Porfirio Díaz, utilizando una frase bíblica, decía: el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Así estamos ahora, pero vamos a saciar esa hambre y esa sed de justicia con la cuarta transformación de la vida pública de México. Porque no llegamos para hacer lo mismo, no es un simple cambio de gobierno, es una transformación, es un cambio de régimen. Por eso hablamos de la cuarta transformación, porque han habido 3 grandes transformaciones cuando se ha necesitado: la independencia, la reforma, la revolución, y nosotros queremos llevar a cabo de manera pacífica, sin violencia, la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Y en qué consiste esa cuarta transformación? ¿Cuál es lo fundamental, la esencia de esta nueva transformación? Pues es acabar con la corrupción y con la impunidad. Ese es el propósito fundamental, porque así como ustedes son médicos y saben diagnosticar la enfermedad de un paciente, así también para la administración pública, para la política, se necesita hacer un diagnóstico de cuál es el problema, en este caso, el problema de salud del país. Y nosotros, desde hace tiempo, hemos sostenido que el principal problema de México es la corrupción, que ese es el cáncer que estuvo a punto de destruir por completo a nuestro querido México. Entonces, sabemos bien cuál es la enfermedad o el principal achaque de nuestro país. Nosotros sostenemos que nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes, que México tiene muchos recursos naturales, muchas riquezas, es de los países con más riquezas en el mundo, tiene un pueblo bueno, un pueblo trabajador. Es el ejemplo para los que lo duden de nuestros paisanos migrantes, los que se han tenido que ir a buscarse la vida del otro lado de la frontera. Ahora están enviando 35,000 millones de dólares a sus familiares. Y esas remesas, lo que envían nuestros paisanos migrantes, es la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país.
¿Qué demuestra esto? Que nuestro pueblo no es flojo, no es indolente, es un pueblo trabajador. Entonces, si hay riquezas en México y tenemos un pueblo trabajador, ¿por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanto abandono? ¿Por qué la marginación? La única explicación lógica es que no se tenía, y voy a presumir, voy a hablar del pasado, no se tenía un buen gobierno. Ahora vamos a tener estas tres cosas, dos que ya existían, muchos recursos naturales, porque no han acabado de saquear a México. Tiene tanto que llevan siglos saqueando y no han podido todavía. Hay muchas riquezas naturales, petróleo, gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua, litorales, bosques, selvas, oro, plata, cobre. Todavía hay mucho potencial económico y, como dije, un pueblo trabajador. Pero ahora ya va a haber un buen gobierno y con esas tres cosas vamos a convertir a nuestro querido México en una potencia mundial con dimensión social. Ese es el reto. Y estamos llevando a la práctica un modelo distinto que consiste básicamente en no permitir la corrupción y en no permitir los lujos en el gobierno. Es decir, que el gobierno sea austero, que no haya derroches en el gobierno. Y vamos avanzando. Les voy a poner algunos ejemplos. Primero, pues ya se logró reducir considerablemente el robo de gasolinas. Se robaban 800 pipas diarias y no se hacía nada porque existía complicidad entre autoridades y delincuencia. Ya se redujo ese robo en un 95%. El año pasado se robaban 65,000 millones de pesos. Este año se ha reducido, decía, en un 95%, lo que va a implicar un ahorro de 50,000 millones de pesos. No fue fácil, porque quisieron jugar a las vencidas, hubo sabotaje, nos rompían los ductos para que no hubiese abasto de gasolinas, pero la gente nos apoyó, aguantó, resistió, hacía colas, se tardó padeciendo de desabasto como 3 semanas, pero la gente respaldó al gobierno y logramos vencer al llamado huachicol. Ya está decidido, no va a haber huachicol ni arriba ni abajo, se acaba el huachicol. Pero esto, ¿por qué lo explico? Porque significa ahorrar 50,000 millones. Otro ahorro importante, otra decisión. A lo mejor ustedes aquí en Villamar no sabían que los de mero arriba, los potentados, no pagaban impuestos. Pagaba impuesto el pueblo raso, los campesinos, los obreros, desde luego los profesionales, los comerciantes, los pequeños, medianos empresarios. Pero habían los de mero arriba que no pagaban impuestos porque se les condonaban los impuestos. Los presidentes condonaban los impuestos de las grandes corporaciones económicas o financieras. Imagínense, hagan un ejercicio,
ustedes y piensen en una empresa, en un banco, la que consideren así grande, grande, grande y famosa, pues esa empresa, ese banco no pagaba impuestos y se perdía una recaudación de alrededor de 100,000 millones de pesos al año. Bueno, ya eso se terminó, ya no hay condonación de impuestos para los altos funcionarios públicos y ya se tiene ese ahorro. Lo tercero, como ejemplo, no había medicinas en los centros de salud, en los hospitales, y sigue sin haber, desde luego, pero saben que había presupuesto suficiente, 90,000 millones el año pasado para compra de medicamentos, pero 3 empresas vendían el 70% de todos los medicamentos. Era un monopolio que tenía el negocio de la compra de las medicinas y se robaban el dinero de las medicinas. Pues eso ya se acabó, desde luego. Hay resistencias, pero ya no se va a permitir la corrupción en la compra de medicamentos. Y por eso vamos a tener medicamentos suficientes, no solo el llamado cuadro básico, sino todas las medicinas que requiere el pueblo para garantizar el derecho a la salud, como lo establece la Constitución en el artículo 4. Entonces, sí se están atendiendo las cosas, tenemos ya un plan para no permitir los lujos en el gobierno. Les puedo informar de que ya no hay, como era antes, sueldos de 700,000 pesos mensuales. Eso ganaba el director del Infonavit, por hablar de un caso, 700,000 pesos mensuales. Ahora ya hay una ley en donde nadie puede ganar más que lo que obtiene el presidente, y yo me bajé el sueldo a menos de la mitad de lo que ganaba el presidente Peña, sin compensaciones, y de ahí para abajo. Ya no hay avión presidencial, ni aviones, ni helicópteros para los funcionarios. Yo estoy recorriendo el país, como siempre, a ras de tierra. No llegué a Guadalajara o a Morelia en avión y de ahí en helicóptero a Villamar. No, por carretera, y así voy a seguirlo haciendo. Imagínense, si vengo en helicóptero, ¿cuándo me voy a dar cuenta de cómo están los caminos? Nunca. Pero además es ofensivo. Se compraron un avión, lo compró Calderón y se lo heredó a Peña, un avión así, de 25 metros de ancho por 70 de largo, un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, un avión que no lo tiene ni Donald Trump. Imagínense si me iba yo a subir a ese avión, no iba yo a ofender al pueblo de México, habiendo tanta necesidad y tanta pobreza. ¿Dónde está ese avión ahora? Está en California, está en venta y se van a vender 73 aviones y helicópteros. Se acaban los lujos en el gobierno. ¿Cómo llego aquí a Villamar? Pues sin guardaespaldas, porque ya no existe el Estado Mayor Presidencial. ¿Saben cuántos cuidaban al presidente? 8,000 elementos del Estado Mayor Presidencial.
Ya todos esos elementos pasan a la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Todo esto son ahorros. Ya no se les da pensión a los expresidentes. ¿Saben cuánto recibían? 5 millones de pesos mensuales. Por eso andan algunos ahí nerviosos e inquietos, pero ya se van a ir acostumbrando. Ya no hay atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se tenía que destinar para pagar la atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 5,000 millones de pesos al año. Se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario. Eso ya se acabó también. Y aquí me podría pasar mucho tiempo. Se cerraron todas las oficinas que tenía el gobierno de México en el extranjero, oficinas en todas las ciudades del mundo con lujos y en donde trabajaban los recomendados de los de mero arriba. Todo eso se terminó, por eso tenemos presupuesto. No vamos a aumentar la deuda, al contrario, ha bajado la deuda en estos meses. El peso, nuestra moneda, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo en el tiempo que llevamos en el gobierno. Tenemos bajo control la inflación para que no haya carestía de la vida y ya empezamos a impulsar todos los programas sociales. Por primera vez en 36 años, en que se aplicó la llamada política económica neoliberal, aumentó el salario mínimo en 16%. Y también en la frontera, el salario mínimo aumentó al doble. Ya empezaron los adultos mayores a recibir el aumento en su pensión, ya no 1,160 pesos, 2,550 pesos, los adultos mayores. Todos los discapacitados pobres, niñas, niños, van a tener igual su pensión, 2,550 pesos. Van a continuar la entrega de las becas para preescolar, primaria, secundaria, todos los que estudien preparatoria. Aquí en Villamar son como 400, 500 jóvenes de educación media superior. Todos van a tener su beca, 1,600 pesos bimestrales para todos los que están estudiando colegio de bachiller, escuelas técnicas. 444 estudiantes de nivel medio superior, de aquí de Villamar, y así todo Michoacán, el que estudie nivel medio superior, su beca. ¿Por qué hacemos esto? Porque es ese nivel de escolaridad en donde hay más deserción, donde más se abandona la escuela y coincide con el nivel de la adolescencia. Es un nivel de mucho riesgo. Es preferible tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Por eso se les va a apoyar con estas becas y el que pase a la universidad de familia de escasos recursos económicos, 2,400 pesos mensuales de beca para que termine su carrera, su escuela. Y el que ya no estudia y no tiene empleo, jóvenes de 18 a 29 años, todos van a ser contratados y van a estar trabajando de aprendices
en talleres mecánicos, en talleres electricistas, en despachos de contadores públicos, en despacho de abogados, en el campo, en el comercio, y se les va a pagar un sueldo mientras se están capacitando, 3,600 pesos mensuales. ¿Qué es lo que queremos? Que no se quede un joven sin estudio y sin trabajo, porque eso fue, entre otras cosas, lo que desató la inseguridad y la violencia. Se abandonó por completo a los jóvenes. Todo esto ya empezó, ya están llegando los apoyos para el campo, sigue lo que era antes el Procampo, nada más que mejor, porque se le va a seguir entregando apoyo a ejidatarios, pequeños propietarios, y dando preferencia a los pequeños productores, porque antes el Procampo era para los grandes productores. Ahora, en todo, vamos a darle atención especial a los pobres. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso es la filosofía, la doctrina de nuestro gobierno. Y también otra cosa que quiero comentarles en general, ya nada se va a entregar a través de intermediarios. No es de que yo soy de la Organización Campesina Independiente General Lázaro Cárdenas o del Movimiento Obrero Ciudadano Michoacano o de la llamada sociedad civil y entrégame a mí el apoyo y yo lo voy a distribuir a la gente. No, primo hermano, ya eso ya se acabó. Así no. El apoyo va a llegar directo, con una tarjeta. Nos dejaron solo un banco, un banquito, Bansefi, porque todos los bancos volaron, todos los bancos los entregaron. Pero ese banquito, Bansefi, lo vamos a convertir en un bancote, va a ser el Banco del Bienestar y va a tener sucursales en todos los municipios y en todos los pueblos de México, para que ahí la gente reciba su pago, su apoyo, hasta las remesas. Y vamos a bajar, cuando funcione este sistema, el costo de pago por remesas, porque está muy alto. Vamos a utilizar esta nueva banca para el bienestar y para entregar de manera directa los apoyos, las becas, el apoyo adulto mayor, todo va a llegar con tarjeta, porque si no, no llega, o llega incompleto, llega con moche, con piquete de ojo. Por eso también están enojados algunos dirigentes de organizaciones, también que se vayan tranquilizando. Pero yo no voy a dar ni un paso atrás. Se acaba la corrupción en general en el gobierno. Bueno, podría yo hablar más sobre esto, pero venimos al tema de salud. Decirles que vamos a atender el grave problema de la salud. Ya hemos dicho en otras ocasiones, repito ahora, se habló mucho del problema educativo, de la mal llamada reforma educativa. Hubo polémica, se dividió al pueblo, unos a favor, otros en contra, y se abandonó hasta la discusión, hasta la polémica, hasta el debate en lo relacionado con la salud. Y desde mi particular punto de vista está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Nada más que el sistema educativo se politizó porque se aplicó la mal llamada reforma educativa y no se hablaba
de lo que estaba sucediendo en el sistema de salud. Aquí me entregó el doctor Alcocer un dato que explica cómo nos dejaron el sistema de salud nacional. Es un dato revelador del abandono a la salud, como el abandono a la educación, como el abandono al campo, como todo. Pero en materia de salud, miren, hay 270,000 médicos, para ser exactos, 270,600 médicos generales en el país. 270,600 médicos generales en el país. Y debemos de tener, de acuerdo a la norma internacional, 393,600. Es decir, nos faltan 123,000 médicos en el país. ¿Por qué este faltante de médicos? Porque no aceptaban a estudiantes de medicina en las universidades, los rechazaban. Todavía en el último examen en la UNAM presentaron para ingresar a medicina en la UNAM 13,711 aspirantes. 13,711 aspirantes. ¿Saben cuántos ingresaron? 211. ¿Cuánto ingresaron en este caso? El 2%. Entonces, por eso el rezago. Nos faltan médicos generales, nos faltan especialistas y así tenemos que resolver el problema de salud. Entonces, hemos decidido crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Instituto de Salud para el Bienestar. Y se va a manejar todo el sistema de salud en dos grandes vertientes. Primero, la atención médica a los asegurados, lo que ustedes llaman el sistema ordinario del IMSS y del ISSSTE. Eso continúa. IMSS, ISSSTE continúa para asegurados. Y se va a crear, ya está en trámite la nueva ley de salud para constituir el Instituto de Salud para el Bienestar, que va a atender a la población que no tiene seguridad social, es decir, que no es derechohabiente, la población abierta, la población más desprotegida, la más pobre. Esos dos campos son los que tienen que ver con la salud pública. En el caso del programa IMSS Bienestar, va a continuar atendiendo a población abierta, así como se creó. Conozco bien este sistema porque se inició hace 40 años, 1979, y en ese entonces yo era director del Instituto Nacional Indigenista y delegado de Coplamar en Tabasco, cuando inició este sistema. Lo conozco muy bien. Desde hace 40 años fue cambiando nada más de nombre. Primero era IMSS Coplamar, porque así nació, luego IMSS Solidaridad, luego IMSS Oportunidades, luego IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar. Pero lo que queremos es que este programa se fortalezca. Estoy haciendo un recorrido con los servidores públicos del sector salud por los 80 hospitales de IMSS Bienestar, que atienden a más de 3,000 unidades médicas rurales. Entonces, este sistema continúa, no se va a desaparecer. Eso es lo primero que quiero aclarar, porque empiezan a correr rumores y es mejor informar
de manera directa. Continúa este sistema y se va a mejorar. Y el Instituto de la Salud para el Bienestar va también a ayudar. En el caso del IMSS Bienestar, ese instituto va a definir las políticas, es decir, va a definir las normas. Eso es lo que va a hacer el instituto. Y se va a ocupar de manera directa de 4 acciones. El Instituto de la Salud para el Bienestar, esta nueva institución. Primero, de que no falten las medicinas, de que se compren de manera consolidada todas las medicinas y los materiales de curación, porque les decía yo, hay presupuesto 90,000 millones de pesos, pero abusaban, cobraban doble, triple por las medicinas, los proveedores, todo esto por la corrupción y el influyentismo. Ahora, por eso me acompaña aquí la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, porque ella es la responsable de las compras consolidadas en el gobierno. Todo esto se está centralizando para ahorrar. ¿Saben cuánto compra el gobierno de medicamentos, de combustibles? Las compras en general del gobierno son de 1 billón de pesos. Entonces, con Raquel Buenrostro, que es la oficial mayor, tenemos un acuerdo de apoyarla en todo, que aguante todas las presiones y amenazas, porque son muchos los intereses creados, porque vamos a ahorrarnos cuando menos el 20% este año. Esto es 200,000 millones de pesos que se clavaban, para decirlo con toda claridad. Y ya en estos 7 meses ya llevamos, ¿cuánto, Raquel? 113,000 ahorrados. O sea que sí vamos a llegar a finales de año a la meta. Entonces se van a comprar los medicamentos y se van a distribuir los medicamentos. Y les hablaba yo que ya no va a haber cuadro básico, porque ahí hay una gran injusticia. El cuadro básico para el sistema ordinario tiene más claves o más medicinas. Ya el cuadro básico para este hospital ya tiene menos claves, menos medicinas. Y el cuadro básico para las unidades médicas rurales está totalmente reducido. No puede haber enfermo de primera, de segunda y de tercera. No puede haber mexicano de primera, de segunda y de tercera. Ya no va a haber eso. Todas las medicinas que se requieren. Ese es el compromiso que estamos haciendo. Lo segundo es que no falten los médicos, las enfermeras en los hospitales, en las unidades médicas, y que el que trabaje en hospitales más apartados, rurales, gane más. Si es especialista, si es médico general, que el que trabaja en Morelia o en Guadalajara. ¿Qué pasa? Ahorita el médico director del hospital hablaba del hospital de Guadalupe Tepeyac, allá en Las Margaritas. Él estuvo allá. Estamos hablando en Chiapas de las zonas más pobres, apartadas, marginadas de México. Pues no quieren ir los especialistas allá. Quieren estar en Tuxtla, quieren estar pues en San Cristóbal y no van allá. Entonces está bien que se queden en Tuxtla, que se queden en San Cristóbal, pero el que vaya al hospital de Guadalupe Tepeyac va a ganar más que los especialistas que trabajen en las ciudades. Vamos a tener cuidado de que no falten los médicos, que no falten las enfermeras. Ustedes ya saben lo que está sucediendo, no hace falta aquí
decirlo, el director lo explica, me lo dicen los médicos, porque son honestos. Hay a veces solo un turno, no se puede enfermar la gente por la noche, por la madrugada, los fines de semana. Ya sabemos pues lo que está sucediendo. Eso se va a corregir. Lo tercero es la infraestructura. Este hospital pues se construyó en 2010, pero el de Guadalupe Tepeyac lleva pues 35 años y otros llevan 40 años y tienen problemas, les falta mantenimiento, y las unidades médicas rurales mucho más, porque esas se hicieron hace 40 años y con material prefabricado. Les digo que conozco la historia porque se hicieron en 6 meses, más de 3,000. Habían un médico y 2 auxiliares que todavía deben estar ahí. Bueno, entonces esas unidades médicas pues se requieren mucho mantenimiento. Es la tercera atención. Y la cuarta atención en materia de salud es la regularización de todo el personal de salud, porque hay 80,000 trabajadores de la salud que están contratados por honorarios o son eventuales. Hay quienes llevan hasta 15 años trabajando por contrato o como eventuales. Se va a regularizar esa situación. No lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana, pero mi compromiso es que se van a basificar todos los trabajadores de la salud en el país. Por eso esta visita que estábamos haciendo, como yo estoy escuchando unos gritos por allá, le quiero contestar, porque alcanzo a oír, estoy muy bien de mi oído, de mis oídos, sobre el aumento de las gasolinas. Yo hice el compromiso de que no iban a aumentar las gasolinas, ni el diésel, ni el gas y la luz, y lo estoy cumpliendo. Nada más para que no haya desinformación. Les puedo probar que no han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz, y que nos vayamos respetando. Yo no soy igual a los anteriores. Yo sé que ustedes tienen simpatías por algunos, pero mientras yo sea presidente no van a haber gasolinazos. ¿Se acuerdan lo de los gasolinazos, verdad? ¿O ya se les olvidó? Ah, bueno, eso ya no va a volver a suceder. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes en Villamar. ¡Que viva Villamar! ¡Que viva Michoacán! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Por último, para concluir el programa de este evento, invitamos a los presentes a permanecer de pie para entonar con orgullo y respeto nuestro himno nacional mexicano.
De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El Gobierno de México agradece a ustedes su amable asistencia, deseándoles tengan una excelente tarde.